Pues estamos precisamente estudiando la fe y hoy vamos a abordar el tema vivir por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Y es que al hablar de fe podemos hablar de diferentes conceptos y hoy queremos uniformar, entender qué dice Dios que es la fe, qué dice la Escritura que es la fe, cómo se revela la fe a los creyentes para poder vivir en fe. Hace 8 días abordábamos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hablando de la definición de la fe. Allí el autor de Hebreos, por inspiración del Espíritu Santo, dice, ¿qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya habla de una situación interna. El creyente, el que tiene verdadera fe, que viene del Espíritu, tiene certeza y convicción, tiene esperanza en Dios, está totalmente confiado en Él. Y aparte de definir la fe, en el versículo 6 nos decía, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces comienza definiendo la fe y después nos dice que es indispensable para poderse acercar a Él. Y sin fe es imposible. ¿Y cuántas veces hemos, ante circunstancias que enfrentamos de enfermedad, de conflictos, de necesidad de protección, de toma de decisiones, hemos experimentado no la suficiente fe? A lo mejor hemos pensado que nos falta fe, que el tamaño de fe que tenemos no es la suficiente como para ver milagros, como para ver respuestas, como si dependiera de nosotros. Eso es lo que quiero aclarar hoy. La fe no depende de nosotros. La fe es Dios mismo, es Cristo en nosotros. Pues esta revelación es la que necesitamos. En el antiguo pacto, Dios estaba siempre fuera, era un Dios externo. Iba y venía. Él decidía a quién se le revelaba, a quién se le aparecía. Él decidía en qué lugar estar y decidía cuándo alejarse. Así lo vivieron todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto. Dios usó a personas, se les reveló a personas y finalmente se manifestó a un pueblo que fue a Israel, liberándolo y llevándolo al desierto para llegar a la tierra prometida. Pero todo ese tiempo fue un Dios externo, que había que buscarlo, que no lo veían, que vieron imágenes que suponían la presencia de Dios, aunque después el profeta aclara que no estaba en las cosas que veían. La columna de fuego, la nube, dice, bueno, todo eso, el silbido, el viento fuerte. Dice, sí, son manifestaciones de Dios, pero Dios es mucho más que eso, porque incurrían en querer después venerar las imágenes o las manifestaciones que se presentaban. Hoy, en el nuevo pacto, es lo que el autor de Hebreos está queriendo afirmar en los creyentes. Ya no es un Dios externo. Dios se ha revelado, se ha dado a conocer a la humanidad a través de Jesucristo. Dios se hizo hombre, se encarnó, nos sustituyó para poder vencer a la muerte y al pecado ahí en la cruz. Murió y resucitó. Y cuando resucitó, no resucitó el mismo Jesús histórico, resucitó el Espíritu vivificante, el Dios omnipotente y universal. Ese que viene a vivir en las vidas de los creyentes para que el creyente experimente la fe. ¿Sí estamos en ese contexto? Sí. Así que hablamos de la definición, hablamos de la necesidad de tener la fe para poder agradar a Dios. Y hoy vamos a ver cómo se vive. Está en el mismo capítulo. ¿Cuáles son los modelos? ¿Cuáles son las maneras en que el autor nos ilustra
lo que significa vivir por fe. ¿Cómo viven las personas que verdaderamente tienen fe del Espíritu? En el ser humano hay confianza. El ser humano puede desarrollar confianza. ¿Cómo desarrolla la confianza el ser humano? Pues a través de lo que ve, de lo que puede comprobar, de lo que puede razonar, de lo que puede sentir. Y el ser humano utiliza la ciencia y diferentes maneras, ¿sí? El conocimiento, la experimentación, para poder desarrollar confianza y decir, pues esto es confiable porque lo conozco, porque lo tengo aquí en mis manos, porque la ciencia me dice que esto es verdad y que puede ser comprobable. Esa es la confianza humana. Esa la tiene todo ser humano, la puede desarrollar. ¿Cuál es el asunto ahí? Que si esa fe no tiene en algún momento dado la comprobación, no ve el resultado concreto, material, desaparece, se debilita esa fe. Está en el ser humano. Bueno, la fe de la que hoy hablamos es sobrenatural, es espiritual. La confianza humana es carne. La fe espiritual es espíritu, es vida. ¿Sí? Dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces aquí hablamos cosas espirituales. Lo que está hablando el autor de Hebreos son cosas espirituales. Entonces tenemos que comprender que esa fe solamente vendrá a nosotros por medio del conocimiento de Cristo, por medio de la revelación de Jesucristo. Si no, podremos tener confianza humana y esa se debilita en cualquier momento. Pero cuando Cristo está en nosotros, hay fe espiritual, fe que nace del propio Espíritu que nos habita. Y ese Espíritu nos mueve a confiar plenamente en la palabra de Dios. Ese es el contexto, ¿sí? Vamos a la lectura. Vamos a ir al capítulo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Decíamos que el autor de esta carta les está hablando a judíos creyentes, judíos que se han convertido al cristianismo, que les ha sido predicado el evangelio y lo han creído y que están viviendo situaciones de presión, están viviendo situaciones de persecución, padecimientos, escasez, situaciones complicadas como las que todo ser humano experimentamos. Entonces, aquellos que están hoy viviendo en enfermedad, en presiones, en cansancio, en incertidumbre, ¿qué necesitan? Lo mismo que está diciendo este autor, echar mano de la fe que está en ellos. Por eso los lleva a decir, vean a Cristo, vean a Cristo. Dijo, es necesario que se viva por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? El justificado. Somos los justificados, los que hemos sido perdonados por Dios porque oímos el evangelio y lo creímos. Esos somos los justos, los justificados. Y que a semejanza de los justos del Antiguo Testamento, que se les reveló Dios de manera personal y los justificó por la fe, así hoy sucede con nosotros. Por eso nos va a poner este ejemplo. Dice, quiero que ustedes vean, se los estoy llamando a que vivan por la fe. Los estoy llamando a que pongan los ojos en Jesús. Pero quiero que vean cómo vive una persona que tiene la fe del Espíritu. Y entonces nos va a dar ejemplos aquí. Eso es lo que vamos a leer. Dice el versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Qué pasó con Noé? Noé fue justificado. Dios lo declaró justo. ¿Qué significa eso? Sin culpa. Lo declaró perdonado de todo pecado. Noé no tenía pecado.
porque no había ley, ¿sí? Noé fue heredero de la naturaleza humana de Adán. Entonces era un pecador como todos nosotros cuando estamos antes sin Cristo. Siendo él un pecador, Dios decide por su gracia, no por méritos de Noé, por la gracia de Dios, por la misericordia, escogerlo y llamarlo y darle un mensaje y decirle, voy a terminar con toda la humanidad. Me ha colmado ya sus pecados, su manera corrupta de vivir. Voy a exterminarlos. Pero a ti y a tu familia los voy a salvar. Y para eso vas a construir un arca, un gran barco. Porque la manera en que voy a terminar con la humanidad es con un diluvio. ¿Qué era eso? Él no sabía, nunca había llovido. Dice, se van a abrir las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y todo se va a inundar. Por eso dice, él oyó cosas de parte de Dios que no podía ver, invisibles, que nunca habían sucedido. Pero estaba diciéndole que él, su esposa y sus hijos serían salvos, serían salvados de esa destrucción. ¿Y qué hizo Noé? Le creyó a Dios. Esa fe lo justificó. Porque inmediatamente que le creyó a Dios, obedeció. Y creyéndole, comenzó a construir ese gran barco. ¿Cuántos se burlarían de él? ¿Cuántos lo ridiculizaron? Diciendo, ¿qué está haciendo esto? ¿Para qué va a servir eso? Ese era el plan de Dios. Que al empezar él a hacer esa gran barca, esa gran construcción, fue evidente para todos que ese hombre estaba ocupado en algo fuera de lo común. Y que entonces preguntaran. No lo detalla el Evangelio, pero quiere decir que Noé les compartió lo que Dios le dijo. Dios me dijo que va a destruir a la humanidad. Viene un gran diluvio. Y solamente se va a salvar mi familia. Pero si alguien se arrepiente hoy, pues a lo mejor puede entrar a la barca. Porque voy a traer parejas también de animales que se salven. ¿Se imaginan ustedes ese escenario? Se burlaron de él, no le creyeron, él siguió avanzando. Terminó la barca y se vino el diluvio. 40 días lloviendo día y noche. Pero no solamente lloviendo, sino que las aguas mismas, dice, de los abismos surgieron. Y a la hora que la gente empezó a ver lo que estaba sucediendo, entonces quisieron que Noé abriera la barca para ellos. Pero dice que Dios mismo fue y cerró la puerta. Todo eso está en Génesis, a partir del capítulo 8 de Génesis. Entonces, ¿cómo vive una persona que tiene fe en Dios? Fe en la palabra de Dios. ¿Cómo vive? Creyéndole a Dios. No creyendo en lo que ve. No por las circunstancias. Él creyó lo que Dios habló. Y conforme a lo que Dios habló, obedeció. Y el resultado fue salvación. Se salvó él, su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 personas fueron salvas. Este 8 es significativo en la Biblia. 8 quiere decir comenzar de nuevo. Es un símbolo de un nuevo comienzo. Así que Noé, ejemplo de una persona que camina, que vive por la fe, obedeciendo a Dios. Versículo 8. Por la fe, Abraham, es un segundo ejemplo. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora vemos el caso de Abraham. Dice que Abraham fue llamado por Dios y obedeció. ¿Tenía algún mérito Abraham? Ninguno. Abraham era un hombre de 70 años
que vivía en una ciudad pagana, llena de idolatría y de pecado. En su casa nadie era justo, y sin embargo Dios lo escoge a él. Y le dice, sal de tu casa, deja a tu familia y ve a la tierra que te voy a dar. ¿Cuál tierra? ¿Dónde está el contrato? ¿La escritura? ¿Dónde está el plano? ¿Cómo lo voy? No le dio toda la revelación. Solamente le dijo, deja a tu familia. Yo te voy a dar una tierra y te voy a dar descendencia como las estrellas del mar. Tenía 70 años. Su esposa Sara era estéril, de 60 años. ¿Qué pudo haber hecho Abraham? Pues empezar a decir, dudar lo que estaba oyendo. Si se veía a sí mismo y a la esposa estéril, podría haber dicho, pues veo imposible eso. Pues de eso se vale Dios. Él es experto en hacer posible lo imposible. Lo que a nuestros ojos es imposible, en las manos de Dios todo es posible. Entonces le dijo a Abraham, sal de tu casa, sal de tu tierra y ve. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Creyó la palabra y decidió salir. Y seguir el rumbo sin saber hacia dónde. Si Dios no le dio la revelación total, completa, sino le fue dando revelación progresiva, parcial. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy? Pues que muchas veces Dios no nos va a decir todos los misterios, ni nos va a revelar todo el plan perfecto que tiene para tu vida o tu familia. ¿A qué te llama? A creerle, a obedecerle, a ser perseverante y caminar con la vista puesta en su propósito, no en tu proyecto, no en tu deseo, no en tu necesidad, sino en lo que Dios está hablando. Aquí la importancia de poder escuchar la voz de Dios, de poder conocer su palabra y de poder saber que no camino por vista, no camino según las circunstancias, camino por lo que Dios me ha revelado, me ha hablado. Y que si Él lo ha dicho, entonces va a suceder. Esta fue la certeza que tuvo Abraham. Salió de su casa, llegó a la tierra de Canaán y vivió como un extranjero. O sea, Dios no le dijo exactamente, esta es. No, le fue confirmando que ahí sería parte de la tierra que les iba a dar. ¿Cuándo? Eso había que seguirlo viendo en lo invisible. Dice, así como lo hizo con él, así lo hizo con Isaac, su hijo, y con Jacob. Está hablando de los patriarcas del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, hijo de Abraham, y Jacob, nieto de Abraham. Todos ellos caminaron por fe. ¿Sí? Vivieron por fe. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. Creyendo que sus promesas eran verdad. Esto de que nos mencione las generaciones nos da una revelación a nosotros. Lo que Dios está haciendo en tu vida y en la de cada uno de nosotros va a trascender tu propia existencia. Va a pasar a otras generaciones. Porque el plan de Dios es eterno. No se sujeta a un tiempo específico. Si ya Dios decidió salvarte a ti, a tu familia y de tu descendencia, hacer una generación de justos, lo va a cumplir. ¿Sí? Esa es la revelación que tenemos en Cristo. Aunque no lo veamos. A lo mejor hoy no lo podemos ver. Vemos circunstancias complicadas, vemos conflictos religiosos, ideologías, prácticas, cultura que se opone. A pesar de todo eso. Fue lo mismo que enfrentó Abraham, su hijo y sus nietos. Enfrentaron la cultura y las circunstancias propias de su existencia, pero siempre creyeron. ¿Cómo creyeron? Porque eran elegidos. La promesa para Abraham fue darle una tierra y darle descendencia numerosísima. Y que de esa descendencia nacerían naciones. Y que en él serían benditas
todas las naciones de la tierra. Todas, no nada más algunas. La promesa es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo tenemos. Te bendeciré y serás bendición. En ti voy a bendecir a todas las naciones. Te lo está diciendo a un hombre anciano, a una mujer estéril. Dice la palabra de Dios que Abraham confió a pesar de verse a sí mismo ya casi como muerto. Ya casi como muerto. ¿Cómo voy a tener un hijo? Y además pasaron 30 años para que él pudiera finalmente ver a ese hijo sobrenatural de la promesa. Isaac nació 30 años después de que oyó por primera vez la promesa a Abraham. O sea, no fue luego. ¿Cómo es nuestra fe? Nosotros queremos confiar y queremos respuestas express. Si hoy oré, pues ya espero que mañana esté hecho. ¿Podremos esperar 30 años? ¿40? ¿50? ¿Más de 100? Porque Abraham creyó y no vio completo lo que Dios le dijo. Vio a su hijo, a Isaac, pero no vio toda la tierra prometida, ni tampoco vio a todas las naciones bendecidas, ni tampoco alcanzó a ver que de Isaac vendría precisamente Jesucristo en su tiempo. Pero lo creyó. Cristo es el heredero de la promesa de Abraham, ¿verdad? Y los que han creído en Abraham, los que han creído en Cristo, y a través de la fe de Abraham, son hijos de Abraham. Hoy Dios nos ve a todos los creyentes en Cristo como hijos de Abraham. ¿Por qué hijos de Abraham? Porque Él es el padre de la fe espiritual, sobrenatural, de la que camina por encima de las circunstancias. Y después nos habla de Sara. ¿Dónde me quedé? En el 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Igual lo hicieron Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 11. También por la fe. ¿Qué tenía Sara? Fe. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia. Pues Sara consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto, con respecto a esto. Una descendencia de esta mujer estéril y anciana, de un hombre anciano, nació una descendencia como las estrellas del cielo, en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. La Escritura nos da evidencia de Sara como una mujer fiel. Abraham seguramente le dijo, oye, Dios me habló y me dijo que nos vayamos de este lugar, que vayamos a una tierra que Él nos va a mostrar y que nos va a dar un hijo. Si nos ponemos en los zapatos de Sara, ¿tú qué pensarías, verdad? ¿Cómo? La mujer siempre pide más resultados concretos, ¿verdad? Oye, no me hagas tanto cuento, a lo mejor, ¿cómo va a ser esto, no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Cómo le va a hacer? ¿Me va a sanar primero y luego vamos a embarazarnos? ¿O cómo? Debieron haber venido muchas preguntas. Y sin embargo, ¿qué hizo? Siguió fielmente a Abraham. Y empezaron a pasar los años y decía Sara, pues yo creo que a Dios a lo mejor se le olvidó o necesitamos ayudarle porque no veo cómo es que seguimos haciéndonos ancianos, casi estamos ya por morirnos y no llega el hijo de la promesa. Esto es vivir por fe. De eso estamos hablando, ¿verdad? De vivir por fe. No por lo que vemos, no por el tiempo que ha pasado, sino por la promesa que tenemos de Dios.
Dios habló. Abraham y Sara creyeron y obedecieron, actuaron y esperaron. Este es el otro elemento. Vivir por fe implica también tener esperanza. Saber tener paciencia y esperar el momento propicio para recibir lo que Dios ya nos prometió. Dios prometió en Génesis, allá en el huerto, que vendría un Salvador. ¿Cuántos años pasaron entre Adán en el huerto con Dios y Cristo encarnado en María en Jerusalén? Miles de años. Las promesas no son inmediatas, trascienden generaciones. Pero lo que Dios dijo, se cumple. ¿Verdad? Así fue con Abraham y con Sara. Y ciertamente, ambos fallaron. Sara le dijo a Abraham, oye, pues como no hemos tenido este hijo, quizá Dios apruebe que a través de mi sierva puedas tú engendrar un hijo y que ese hijo sea nuestro. Dijo Abraham, bueno, pues, de acuerdo. No le preguntaron a Dios si Dios estaba de acuerdo con ese plan, porque así actuamos, ¿verdad? Es decir, preferimos nosotros hacer a veces acciones antes que seguir esperando, antes que seguir confiando. Y entonces nos exponemos, ¿verdad? Y ellos efectivamente lo hicieron. Nació Ismael, que no era el hijo de la promesa, ¿verdad? Y después le dijo Dios a Abraham, este hijo lo voy a bendecir, pero no es el que yo te prometí. El que yo te prometí va a nacer de Sara, del estéril, de la anciana de 90 años. Ella va a tener al hijo que te prometí. Porque Dios hace cosas imposibles. Y así fue. Nació Isaac y Sara lo vio. A lo que quiero llevarte es a que una vez que caminamos en la fe, Dios no quita el dedo del renglón, aunque cometamos errores, aunque nos equivoquemos. Si ya somos justos por medio de la fe, lo que Dios prometió lo cumplirá. ¿Sí? O sea, no es que porque fallé, entonces me siento culpable, condenado y retrocedo. No, por eso dijo el autor de Hebreos, no retrocedan, no pierdan su confianza, pongan los ojos en Cristo y sosténganse como viendo al invisible. Hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Los del Antiguo Testamento veían hacia el futuro, hacia un futuro en el que llegaría el Mesías. El Mesías ya vino, el Mesías se reveló, es Cristo mismo, el Salvador, el ungido, el Hijo de Dios, el Cordero que quitó el pecado del mundo, el que venció la muerte y al pecado, el que resucitó y hoy vive. Amén. A la diestra del Padre y en el corazón de los que han creído en Él. ¿Cómo es nuestra fe? Nosotros ya no vemos hacia el futuro, nosotros vemos hacia lo cumplido. Para los del Antiguo Pacto fueron promesas de algo que se iba a cumplir. Para nosotros es lo consumado. Cristo dijo, consumado es. Todo lo que mi Padre prometió en el Antiguo Testamento, hoy se ha cumplido. ¿Qué estamos entonces nosotros esperando? La plenitud de lo que Dios es. Dios ha hablado de que resucitaremos, al igual que Él, viviendo en el Espíritu, en un tiempo, que Él vendrá por segunda vez, que no habrá más dolor ni más llanto, que su reino se establecerá. Son promesas cumplidas ya, desde que Él resucitó, pero que nosotros estamos esperando verlas consumadas. Mientras tanto, ¿qué? Mientras estamos siendo formados. Estamos siendo formados desde el Espíritu para ser semejantes a Cristo. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Son cosas tremendísimas, ¿verdad? Sí. Así que todos estos de los que nos habla Hebreos capítulo 11
pues no son modelos perfectos, son hombres y mujeres falibles como cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que oyeron atentamente la voz de Dios y la creyeron. Y una vez que la creyeron, caminaron obedeciéndola, caminaron en esperanza y paciencia hasta recibirlo. Y lo que dice casi al final el autor de Hebreos es que muchos ni siquiera lo recibieron. Perseveraron en la fe, caminaron en obediencia, creyéndole a Dios y no lograron ver el cumplimiento de la promesa. Pero no por eso se debilitaron, porque trascendió a sus vidas. ¿Sí? Sí. Así que cuando un hombre o una mujer de fe escucha a Dios, oye la voz de Dios, la ve y la medita en la Escritura, entonces cree, obedece y persevera hasta el cumplimiento. Así que desde el versículo 7 hasta el 40 de este capítulo, que es donde termina, el autor nos está hablando de vivir por fe. Que vivir por fe es caminar en obediencia, es renunciar a lo temporal y mantenerse firme, incluso cuando el camino incluye pérdidas o sufrimientos. Ha habido una manera incompleta de predicar el Evangelio y hablar de prosperidad y hablar de sanidades y de milagros sin que la gente realmente tenga la revelación de Cristo. ¿Qué es más importante? ¿Recibir un milagro de sanidad, de restauración o de cualquier otro tipo? ¿O tener la revelación de Jesucristo? La revelación de Jesucristo como Dios mismo, como el Cordero perfecto, que ya venció a la muerte y al pecado, como el Cristo que nos habita y nos da vida en el Espíritu, de donde surge la fe espiritual. O sea, la fe espiritual no la podemos tener si Cristo no nos ha sido revelado. Esto es importantísimo. Porque hay muchos creyentes, sí, gente sincera, buscando a Dios en las religiones, pero no tienen la revelación. Y sin la revelación no hay la fe del Espíritu. Hay fe humana, hay fe natural. Y esa fe se va a venir abajo ante las circunstancias difíciles, ante el fracaso o el no ver cumplimiento de lo que Dios, o más bien de lo que ellos esperan, entonces se pierde esa fe. Pero la fe que viene del Espíritu por la revelación de Cristo en nuestras vidas, esa no se pierde, no te va a dejar nunca. Podemos fallar, podemos tropezar, podemos desesperarnos, podemos caer en situaciones donde queremos ayudarle a Dios y no por eso nos va a dejar. Si tenemos el entendimiento claro de que Él nos habita y de que Él es la misma fe. Donde hay la fe de Cristo, hay la esperanza, hay la paciencia. Y podemos ver las señales y los milagros. Claro que los podemos ver. En una ocasión tuvimos una oportunidad de compartirle a algunas personas y una de ellas, una abuelita, decidió llevar a su nieto a una reunión de grupo. Estábamos reunidos en un grupo familiar y ella sabía que nos reuníamos, que estudiábamos la Biblia, que creíamos en Dios, que se podía orar por las personas, y su niño, que era mi nietecito era un bebecito, ¿verdad?, de meses de nacido, ¿verdad? Nació con un problema cerebral, de tal manera que el bebé no podía dejar de llorar, no porque le faltara alimento o otra atención, era un problema neurológico y permanecía constantemente llorando, de tal manera que tenían que drogarlo, tan pequeñito, tenían que darle gotas para dormirlo y que pudiera estar en silencio. La abuelita creyó que si lo llevaba al grupo, nos reuníamos y se oraba por él, podía ser sanado. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Ella llegó con el bebé, no fue la mamá, no fue el papá, fue la abuelita la que lo llevó. Estoy hablando de cómo trascienden las generaciones la fe. Llevó al bebé y cuando lo llevó exactamente como nos lo había descrito, el bebé estaba llore y llore y llore. Hasta pensé que no íbamos a poder realizar la reunión.
porque pues era incómodo. Entonces hicimos un alto, les explicamos a los hermanos de qué se trataba y oramos por el bebé. Todos oramos, convencidos de que Dios podía hacer un milagro. Certeza y convicción en el Dios sanador, ¿verdad? Y en que había una expresión de fe de parte de la abuelita. No hubo una expresión de fe de la mamá ni del papá. No, fue la abuelita. ¿Por qué? Por lo que oyó. Mi esposa le había estado compartiendo el evangelio a ella. Ella oyó del evangelio y creyó. Y por eso fue. Terminamos de orar y el niño se quedó. Primero se convulsionó cuando estábamos orando. Entró en convulsión y después se quedó quietecito. Todo el resto de la reunión, el niño permaneció dormido. Todo el resto de la reunión. Apacible. A los 3 días lo llevaron al médico, que había decidido el médico que se tenía que enviar a Guadalajara para unos estudios especiales, y a la hora que lo examinó el médico dijo, no es necesario. No sé qué pasó, dice, pero el niño está bien. Es real, es real. Cuando la fe habita en nosotros. O sea, no fui yo el que hizo milagros, no fue nadie de los hermanos que estábamos ahí. ¿Qué fue? La fe en la palabra de Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Cada paso de obediencia que damos nosotros confirma la fidelidad de Dios. Y Dios dice, amén, hágase conforme a su voluntad. ¿Cuál es tu imposible hoy? ¿Qué arca está llamando el Señor a construir para salvación? ¿Qué cosas ves tú en tu naturaleza como imposibles? ¿Cuál es tu imposible que hoy pondrías en manos de Dios? ¿Qué Dios ha hablado a tu vida que está pendiente de cumplir, pero no porque no quiera hacerlo? No se ha olvidado. Hay un tiempo, en el tiempo de Dios, y que estamos llamados a confiar, a perseverar. Así que, ¿cómo se desarrolla una vida que realmente cree y agrada a Dios? Solamente por la revelación de Cristo a nuestras vidas. Sin Cristo es imposible agradar a Dios. Sin Cristo es imposible recibir las bendiciones de Dios. Él es la primera fuente de bendición. Una vez que tenemos su bendición, Él en nosotros, todo lo demás viene por añadidura. La fe produce obediencia. La fe produce obediencia. Hemos de estar dispuestos a obedecer. Es amplio el capítulo y voy a obviar algunas partes del texto para irnos hasta los capítulos, al versículo 20 y 22. Hebreos 11, 20 y 22. Estábamos hablando de los descendientes de Abraham. Dice, por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Ya está hablando de José el soñador, que fue hijo de Jacob y que da un testimonio en la Escritura de cómo vivió por fe. De tal manera que haber sido vendido, haber sido esclavizado, haber sido prisionero, calumniado, etcétera, y finalmente llegó, como ustedes lo saben, a ser el segundo hombre más importante de Egipto, el imperio más poderoso de ese tiempo. Dice aquí que Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José, porque finalmente allá llegaron todos los hijos de Jacob. Dice, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Si le fue revelado a José cómo iba a ser todo el proceso
Dios llevaría a su pueblo, tal como lo dijo, a la tierra prometida. Fue lo que le dijo a Abraham y lo ha venido cumpliendo hasta el tiempo de José. Y José dice, yo sé que un día ustedes se van a ir de aquí, de Egipto, no van a permanecer, van a ir a la tierra que Dios nos prometió y quiero que saquen mis huesos del sepulcro y se los lleven allá. Yo quiero estar en la tierra prometida. Trasciende las generaciones, las promesas de Dios. Y así fue. Finalmente ellos salieron. ¿Cómo salieron? Por Moisés, que es el siguiente que viene allí en el versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey, del faraón. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Recordemos que fue la hija del Faraón quien lo crió, quien lo formó. Estaba destinado a ser un príncipe, un gobernante. Dice, pero por la fe, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Esta es una característica importante de quien vive por la fe. Quien vive por fe no está sujeto ni apegado a las cosas materiales del presente. ¿Son importantes las cosas materiales, los bienes? Claro que sí, pero no nos aferramos a ellos. Somos bendecidos con ellos, podemos disfrutarlos con ellos, pero podemos también bendecir a muchas personas más con ellos. Hemos sido bendecidos para bendecir en todo terreno, material, espiritual, económico, en todas las áreas. El problema es aferrarse. Dice aquí, Moisés no se aferró, no se apegó. Él decidió mejor sufrir con el pueblo, gozar de los placeres temporales del pecado, lo dejó fuera. Porque consideró, dice el versículo 26, como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. El autor de Hebreos nos revela que Moisés no solamente fue el libertador de Israel, siguiendo la voz de Dios, sino que le fue revelado Cristo. Le fue revelado Cristo. La promesa de aquel que vendría a bendecir y a redimir a todas las naciones. El gran Salvador, no de Israel, sino del mundo. Dice, y por eso se identificó con él. O sea, le fue revelado que sería el sufriente. Cristo sufriría, padecería por causa del pecado, pero finalmente lo vencería. De eso vino Jesús a liberar al mundo, del pecado y de la muerte. Ya Moisés le fue revelado. Moisés en otro pasaje de la Escritura les dice al pueblo de Israel, antes de que entraran a la tierra prometida, un día vendrá otra voz profética como la mía, a él tendrán que oír. Pasaron muchos años antes de que eso se cumpliera. Y cuando se cumplió, Dios dijo, este es mi Hijo amado. Cuando iba Jesús saliendo de las aguas del bautismo en el Jordán, este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. A él oíd. A él, escúchenlo. Ya no a ningún otro profeta. Esto es de lo que habló Moisés acá. Trascendió muchas generaciones. Y finalmente se cumplió. Dice, por la fe Moisés hizo todas las obras que ya conocemos todos nosotros. Salir de Egipto, celebrar la Pascua, siempre viendo como al invisible. Por la fe, dice, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Y sigue hablando de otros personajes que igualmente creyeron. La fe elige lo eterno sobre lo perecedero. ¿Ven? La vista puesta no en lo material, no en lo temporal, sino en lo espiritual, en lo que viene de Dios,
en lo que Dios ha hablado y Él ha dicho. Sabemos que Moisés perseveró, fue valiente y ejerció también poder y autoridad. Todo esto por la fe, confiando en Dios, no en él mismo. Si ustedes recuerdan, cuando Dios lo llamó, él se sentía insuficiente, incapaz. Decía, ¿cómo voy a ir yo a hablar con el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo y decirle, deja ir a los hebreos, déjalos ir? Si eran sus esclavos, los que estaban construyendo los grandes edificios. Sería como ir ahorita con el gobernante más poderoso del mundo, que Dios te dijera, ve y háblale y dile que termine con todas las guerras, porque yo voy a actuar. ¿Tú irías? Es decir, son maneras ilustrativas del desafío a que nos llama Dios cuando obramos por medio de la fe, confiando en su palabra, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no en las circunstancias. La fe persevera aún en medio del dolor. Dice en los últimos versículos de Hebreos 11 que por la fe muchos de ellos lograron victorias, lograron liberaciones, así como cayeron los muros de Jericó. Dice, pero también por la fe sufrieron y soportaron sin ver beneficio concreto. Padecieron burlas, cárceles, pérdidas, muertes. Todo esto no significó ausencia de Dios, sino testimonio para honra y gloria del que se los había prometido. Amén. Dios es bueno y es fiel siempre. ¿Sí? No solamente cuando nos responde. Él siempre está al pendiente, siempre es bueno. Lo importante para nosotros es darnos cuenta qué está sucediendo cuando no vemos la respuesta de lo que esperamos. Porque a lo mejor no es exactamente como lo esperamos, sino que Dios está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en nuestras circunstancias, nos está preparando para cosas superiores y es necesario pasar por tiempos de prueba, por tiempos de sufrimiento. La fe, pues, no es optimismo, no es un pensamiento positivo, no se trata solamente de decretar y decir, esto va a suceder. No, la fe es la sustancia, es Cristo mismo en nosotros, el Espíritu. Necesitamos tenerlo claro. La fe que agrada a Dios responde a la palabra con obediencia, persevera con esperanza en lo eterno. La fe, pues, es la vida de Cristo en nosotros, reorganizando la vida natural alrededor de la palabra de Dios. ¿Repite esto? La fe es la vida de Cristo en nosotros, reorganizando la vida natural alrededor de la palabra de Dios. Por eso es tan fundamental la palabra de Dios, escuchada a través de la predicación, leída y meditada de manera directa, orada, orar y alabar la misma palabra. Todo eso está viniendo a alimentar nuestro espíritu. Y de esa voz del espíritu va a surgir aquello que Dios está planeando y a lo que te está dirigiendo a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar de pie. Si nuestra fe depende de ver resultados que satisfaga aquello que deseo, pues en realidad es una fe humana, ilimitada. Necesitamos fe desde el Espíritu. La fe en el Espíritu pregunta, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿A qué me estás llamando? ¿Cuál es tu propósito para mi vida, en mis circunstancias? La fe madura obedece y está enfocada en el propósito eterno, aunque todavía no vea resultados. ¿Cuál es el propósito eterno? A que Dios nos llama a estar caminando en fe, que Cristo sea conocido, que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea expresado a través de nosotros.
Para eso existe la iglesia. Para eso se estableció la iglesia, el cuerpo mismo de Cristo. Para que la revelación de quién es Cristo, llegue a todos nosotros. Y por la obra del Espíritu nos abra el entendimiento. La fe espiritual no viene de manera natural o circunstancial a nuestras vidas. Es necesario que se oiga el Evangelio. La única manera de que la fe del Espíritu venga a nosotros es por oír el mensaje del Evangelio. Cuando oímos el mensaje del Evangelio, el Espíritu mismo obra en nosotros, despierta y activa la fe, que es un don de Dios, para creer lo que estamos oyendo. Y una vez que lo creemos, aprendemos a caminar en esa fe y esperanza. Amén. Así que siempre que oigamos palabra, es disponernos a oírla con la disposición a obedecer. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Debemos decidir creer por encima de lo que siento, o de lo que veo, o de lo que pienso. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, no por las circunstancias. Y finalmente dice Pablo a los Gálatas en el versículo 9 del capítulo 6, que perseveremos haciendo el bien hasta que veamos la obra de Dios. No se cansen, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo segarán, a su tiempo cosecharán. La cosecha no se levanta inmediatamente que uno siembra, ¿verdad? Hay un tiempo de espera. Dice, no se cansen, no se cansen, no se desesperen, confíen, perseveren, tengan paciencia, porque finalmente cosecharán. Así que, ¿qué te ha hablado hoy Dios en su palabra? ¿Qué será lo que Dios habla para ti en lo personal en cuanto a obedecer? ¿En qué quiere Dios que le obedezcas? ¿En qué área de tu vida te está recordando que necesitas perseverar viendo hacia lo eterno? Perseverar viendo hacia lo eterno. Hoy Dios nos dice a los cansados que no desfallezcamos, que no perdamos la confianza, sino que avancemos creyéndole a Él. A los que han sido tentados a retroceder, les dice, vuelvan a buscar a Dios. Y a todos nos dice, esta semana, obedece al Señor. Camina en fe. Amén. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar, agradeciendo su palabra. Padre, muchísimas gracias por tu palabra revelada, Señor. Hoy somos animados a caminar por fe, no por la vista, no conforme a nuestras circunstancias. Hoy somos animados a tener la certeza de que Cristo habita en nuestros corazones y por lo tanto hay la fe, hay la medida suficiente de fe para recibir todo lo que de Dios necesitamos. Que nuestros ojos no están puestos solamente en lo inmediato, en las necesidades más sentidas, sino que nuestra fe está puesta en tu propósito, Señor. Que tu propósito es que yo te conozca, que yo crezca más en el conocimiento de ti. Que mi persona, mi ser, siga siendo transformado a tu imagen y semejanza. Que Cristo cada vez sea más notorio en mí y que mi vieja naturaleza mengue, vaya decreciendo. Y finalmente, que Cristo sea manifestado en todo lo que yo haga. En mis relaciones, en mi trabajo, en todo aquello en lo que tú me has asignado, Señor, que se manifieste que tú vives en mí, que eres mi Rey, eres mi Señor, y que todo cuanto hago es para darte a ti la gloria
y la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por consolar a los que están cansados, afligidos o en enfermedad, Señor. Gracias por fortalecer el ánimo, por levantar nuestro espíritu a través de tu palabra, Señor. Padre, danos oídos abiertos, sensibles, para que tu palabra, Señor, no solamente llegue a nuestra mente, sino llegue a nuestro corazón y se haga vida para que podamos caminar en ella, Padre. Padre, que la gracia y la paz de Cristo sea multiplicada en cada uno de nosotros, en cada una, Señor. Fortalece nuestras almas. Transforma ese carácter, Señor, que sea cada vez más lleno de tu paz, de tu bondad, de tu amor, de tu fidelidad, de tu perseverancia, de tu templanza. Que tu obra sea perfeccionada en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.